Hola, bienvenidos a una clase más. En esta ocasión vamos a tener un tema acerca de la química que son los óxidos. Para poder entender a los óxidos tenemos que recordar que estos están compuestos por un metal y un oxígeno. En esta ocasión tenemos un pequeño ejemplo en donde nuestro metal es el hierro unido a oxígeno. Para poder entender este compuesto tenemos que saber que los dos números de abajo nos representan a los números de átomos. Por esta parte podemos encontrar gráficamente estas moléculas en donde tenemos dos átomos de hierro, 1 y 2, y tenemos tres átomos de oxígeno, 1, 2 y 3. Para poder nombrar a los diferentes óxidos es importante encontrar las valencias de cada uno de nuestros elementos. ¿Cómo es que las vamos a encontrar? Es la manera muy sencilla. Tomamos el número que tenemos en la parte de abajo y lo cruzamos de manera diagonal. Lo hacemos de la misma manera con el otro número, lo pasamos de manera diagonal. Este 3 sube como más 3 y este 2 sube como menos 2. Recordemos que los dos números que están acá arriba son los números de valencia. ¿Qué son los números de valencia? Cuando nosotros tenemos un signo positivo, nos habla que el elemento está perdiendo electrones. Y si tenemos un signo negativo, nos dice que está ganando electrones nuestro elemento. ¿Por qué es que se tiene el positivo y negativo? El positivo, cuando un elemento está perdiendo electrones, este elemento se convierte en una carga más positiva o tiene una carga más positiva. Por otro lado, si se tiene que se están ganando electrones, este elemento se dice que está siendo con una carga más negativa. Tomando en cuenta que las valencias nos dicen cuántos electrones están perdiendo y cuántos electrones están ganando, lo podemos observar o ejemplificar en esta gráfica o en este dibujo. Nosotros tenemos que el hierro tiene un más 3, es decir, que va a perder 3 electrones, 1, 2 y 3. Y el oxígeno va a ganar 2 electrones, 1 y 2, es decir, tiene 2 espacios para que pueda tener 2 electrones. ¿Cómo quedaría nuestra distribución de electrones? De la siguiente manera, y recordando la regla del octeto, gracias a que se están prestando, ganando o perdiendo estos electrones, el oxígeno puede tener sus 8 electrones en la última capa. Una de las cosas que tenemos que recordar con los óxidos es que el oxígeno siempre va a estar trabajando con la valencia menos 2, es decir, el oxígeno siempre va a estar ganando 2 electrones y estos 2 electrones los va a estar tomando de los metales que tiene a su izquierda. Bueno, una vez que entendimos qué son los óxidos y cómo es que se están formando, tenemos que aprender a cómo poder nombrarlos. En esta ocasión vamos a entender y a aprender las nomenclaturas para los óxidos. Tenemos 3 tipos de nomenclaturas en química inorgánica: la nomenclatura stock, sistemática y tradicional. Vamos a comenzar con la más sencilla, que es la nomenclatura stock o con números romanos. Nosotros tenemos el ejemplo que vimos hace un momento: fierro o hierro 2, oxígeno 3. Vamos a sacar el primer paso que tenemos que tener para poder nombrar a los óxidos o cualquier otro compuesto químico, es encontrar las valencias de cada uno de los elementos. Recordemos que para sacar estas valencias se necesita pasar el número de acá abajo diagonalmente y el número de acá abajo diagonalmente, ¿sí?
Por ende tenemos más 3 y menos 2. Los números están correctos debido a que mi oxígeno siempre trabaja con menos 2. Con esto nosotros podemos empezar a realizar la nomenclatura stock. Vamos a empezar con el nombre óxido, seguido del elemento que está junto a nuestro oxígeno, que sería hierro. Y en número romano vamos a poner la valencia con la que está trabajando, que sería 3. Óxido de hierro, 3. Vamos a la nomenclatura sistemática. En la nomenclatura sistemática se basa en prefijos. Esta es la única que no va a ocupar nuestras dos valencias, sino el número de átomos que tenemos en la parte inferior. ¿Cómo vamos a hacer esta nomenclatura? Empezamos igual con un óxido, pero a este óxido le vamos a agregar un prefijo dependiendo de cuántos átomos tiene nuestro oxígeno. En este caso tiene 3, nos vamos a nuestra tabla, 3, el prefijo es tri, se lo agregamos antes del óxido. En este caso tenemos un trióxido, es decir, 3 moléculas de oxígeno. Y seguido de nuestro metal, en este caso tenemos 2 moléculas de hierro, 2 moléculas sería di. Y nuestro compuesto con la nomenclatura sistemática se llama trióxido de di-hierro, es decir, 3 oxígenos, como lo podemos ver acá, con 2 moléculas de hierro. Estas dos son las más sencillas. Ahora vamos a tomar la tercera, vamos a aprender la tercera, que es la tradicional. En la tradicional nosotros tenemos que observar las valencias una vez más y tenemos que ver en nuestra tabla periódica con cuántas valencias están trabajando cada uno de los elementos. En este caso el hierro trabaja con 2 valencias, es decir, con más 2 y con más 3. En ese momento vamos a ver nuestra tabla, nos vamos al número de valencias y, como les había comentado, el hierro trabaja con 2 valencias, con 2 y con 3. Entonces vamos a tomar los sufijos oso o ico, dependiendo de la valencia que esté ocupando en este caso. Bueno, nosotros tenemos que el más 2 va a trabajar con oso y el más 3 va a trabajar con ico. En este caso tenemos que el fierro o el hierro trabaja con más 3. Por ende, nuestra terminación va a ser ico. ¿Cómo va a quedar nuestro nombre? Es óxido, una vez más, férrico. Óxido férrico. Ahora tenemos otro ejemplo con el cobre y con el oxígeno. Vamos a dar las 3 nomenclaturas que acabamos de ver. Cu es cobre más oxígeno, nos forman un óxido. Vamos a empezar con la nomenclatura stock. Recordemos que antes de poder encontrar o dar las nomenclaturas, vamos a buscar las valencias con las que están trabajando nuestros elementos. Nosotros tenemos que poner el número que tienen en la parte inferior de manera diagonal para que podamos encontrar las valencias. Cuando no se tiene ningún número escrito en los elementos, es un 1. Por ende, este 1 sube para este lado, sería un más 1, y este 1 sube al lado contrario, sería un menos 1. Acá podemos observar que tenemos algo que no cuadra. Recordemos que el oxígeno trabaja siempre con un menos 2 y acá tenemos un menos 1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bien, estas dos valencias las multiplicamos por 2 ya que están simplificadas. 2 por 1 sería más 2, 2 por 1 menos 2. Y entonces sí, ya tenemos nuestra valencia del oxígeno correcta, que es menos 2. Procedemos a hacer la nomenclatura stock. Tenemos que empezar con óxido
de nuestro elemento que sería cobre y la valencia que está ocupando, que es esta, en número romano, 2. Óxido de cobre, 2. Pasamos a la nomenclatura sistemática basada en los prefijos. Recordemos que la sistemática está ocupando los números inferiores, es decir, los números de átomos que están conformando esta molécula. Bien, tenemos que óxido nos habla del átomo de oxígeno. Como es 1, nos vamos a nuestra tabla y el prefijo es mono. Monóxido de cobre, porque solamente tiene el número 1. Se le puede agregar acá monóxido de monocobre, pero para no estar repitiendo 2 veces seguidas, se le puede dejar monóxido de cobre, y esto ya me está dando alusión a que es solamente un átomo de cobre. Después tenemos la tradicional, en donde podemos observar que tenemos que encontrar el número de valencias para saber qué sufijos vamos a ocupar. En este caso el cobre, si observan en sus tablas periódicas, el cobre trabaja con 2 valencias, con +1 y con +2. Entonces tenemos que, una vez más, el número de valencias son 2 y acá le vamos a poner que trabaja con +1 y con +2. En este caso el cobre trabaja con un +2, por ende vamos a decir que es un óxido cúprico. Y acá tenemos nuestro sufijo ico. En la nomenclatura tradicional, lo complicado o lo complejo es que los nombres tienden a cambiar por completo a diferencia de estas dos nomenclaturas. Vamos a ver un último ejercicio en donde tenemos el elemento cloro y el elemento oxígeno. Bien, empezamos con nuestra nomenclatura stock. Vamos a sacar las valencias de cada uno de los elementos. Pasamos diagonalmente nuestros números inferiores y tenemos un +7 y un -2. Las valencias están correctas debido a que el oxígeno trabaja con un -2. Empezamos con los números romanos o stock. Tenemos óxido de cloro y nuestra valencia es 7. Esta valencia la ponemos en números romanos y queda óxido de cloro 7 por nuestra valencia. Seguimos a la sistemática. Empezamos óxido. ¿Cuántos átomos de oxígeno tenemos? Son 7. Por ende empezamos con el prefijo hepta. Hepta, óxido de, y tenemos 2 átomos de cloro, dicloro. Es decir, 7 oxígenos con 2 cloros. Por último tenemos la tradicional, en donde tenemos que ver con cuántas valencias trabaja nuestro elemento cloro. En este caso, si observan su tabla periódica, trabaja con 4 valencias: 1, 3, 5 y 7. En este caso, trabaja con la número 7. Buscamos en el número de valencias, trabaja con 4, vuelvo a repetir, 1, 3, 5 y 7. Son 4 valencias. Acá le podemos poner, trabaja con +1, 3, 5 y 7. La valencia con la que está trabajando el cloro es el +7 y tiene el sufijo ico y el prefijo per. Por ende nos queda óxido per clórico y tenemos nuestro sufijo y nuestro prefijo per ico. Y así es como nosotros vamos a nombrar a nuestros óxidos con las 3 diferentes nomenclaturas: stock, sistemática y tradicional. Ya aprendimos cómo poder nombrar a los compuestos llamados óxidos de acuerdo a 3 diferentes nomenclaturas: la stock, la sistemática y la tradicional. Ahora vamos a aprender a hacer lo contrario. A nosotros nos dan
la nomenclatura, es decir, el nombre, y nosotros sacamos la fórmula. Para esto les traigo 3 diferentes ejercicios para que podamos entender el cómo se realiza. Tenemos este primer ejemplo que nos dice óxido de cobre 1. Nos vamos a la tabla periódica. Es muy importante que trabajemos con la tabla periódica para conocer las valencias con las que trabaja cada uno de los elementos. En este caso, en el óxido de cobre 1, vamos a la tabla, encontramos nuestro elemento cobre y sabemos que trabaja con 2 valencias, con 1 y con 3. Entonces vamos a sacar la fórmula. Sabemos que nuestro óxido se compone por oxígeno, que va a la derecha, y nuestro elemento metálico, que va a la izquierda. El elemento cobre es Cu y oxígeno. ¿Cómo vamos a ocupar las valencias? Nosotros tenemos que este número romano nos da la valencia con la que está trabajando el cobre, en este caso sería +1, y este está trabajando con un -2. Recordemos que el oxígeno siempre está trabajando con la valencia -2. En este caso vamos a hacer lo contrario a los ejercicios anteriores. Los números que están acá arriba se van a pasar de diagonal hacia la parte inferior de esta manera. ¿Y cómo nos queda nuestro compuesto? Cobre 2, oxígeno 1. El 1 ya no se escribe por regla general. Entonces, nuestro óxido de cobre 1 queda Cu2O. El siguiente ejercicio tenemos una nomenclatura de tipo sistemática, en donde vamos a tomar en cuenta los números de átomos con los prefijos que nos está dando el nombre. En este caso tenemos monóxido de hierro. ¿Cómo vamos a hacer nuestro compuesto? Bien. Monóxido, es decir, tenemos una vez más nuestro oxígeno, ya que es un óxido, y nuestro hierro, que el elemento es Fe. Monóxido nos está hablando que es una sola molécula de oxígeno, se le pone acá el 1, y nos dice que el hierro también es una sola molécula, por ende le ponemos un 1. Recordemos que por regla general, cuando se trata de un 1, no es necesario que se anoten y nuestro compuesto se ve de esta manera, FeO, gracias a nuestra nomenclatura sistemática. Y por último tenemos a nuestra nomenclatura tradicional. En este caso tenemos óxido hipocloroso. Empezamos por poner nuestro oxígeno y nuestro cloro para formar el óxido. Recordamos que el cloro trabaja con 4 valencias, 1, 3, 5 y 7. Por ende, vamos a ver en nuestra tabla anterior que cuando estamos ocupando hipo y oso para 4 valencias, estamos ocupando el número más pequeño, en este caso es el 1. Entonces, esta valencia corresponde a la del cloro. Y el oxígeno no necesitamos ni siquiera ver la tabla periódica porque sabemos que trabaja con un -2. Y de igual manera, como lo realizamos en este ejercicio, las valencias bajan de manera cruzada, quedando como resultado cloro 2, oxígeno 1. Recordamos que no ponemos 1 por regla general. Y nuestro compuesto óxido hipocloroso queda Cl2O1. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por haber visto el video. Cualquier duda o sugerencia sobre cualquier tema que quisieran abordar, dejen sus comentarios o bien pónganse en contacto con nosotros en los links que les dejamos en la descripción del video. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Muchas gracias.